vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que lleva por título la transformación digital de documentos y archivos, registro, apoderamiento, identificación, certificación y firma. Cuando la organización del Congreso me dice que por favor modere esta mesa, y veo que en ella está Miguel Ángel Amutio, Andrés Pastor y Javier Montes, dije, una mesa de lujo, porque yo los considero ponentes de lujo. Pero cuando veo esta sala absolutamente a rebosar, a mí, sinceramente, me pone un poco nervioso. No por ellos, sino por mí, porque me veo como empequeñecido. Pues de lujo la mesa, y presento a los invitados a ella. Primero tenemos aquí a mi derecha, tengo a Javier Montes Antona, que es jefe de Servicio de Relaciones Externas de la Dirección de Sistemas de Información del Departamento CERES, y al cual agradezco profundamente que esté aquí, el esfuerzo que ha hecho, porque el pobre Javier llevaba afónico toda la semana y ha hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros. A mi izquierda más inmediata tenemos a Miguel Ángel Amutio, que todos lo conocemos, es su director adjunto de Coordinación de Unidades TIC en la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y a continuación tenemos a Andrés Pastor, de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, la cual especialmente queremos que funcione muy bien, porque todos entramos a esos servicios digitales para ver cuándo podemos jubilarnos. Y eso es un servicio digital. Andrés lleva en la gerencia un tiempo y ha desempeñado durante todos estos, su carrera profesional, diferentes puestos de responsabilidad relacionados todos con las tecnologías de la información y la innovación. Y yo creo que sin más preámbulos, si os parece bien, comenzamos. Transformación digital, es de lo que venimos hablando en estos días. Confianza, que es la palabra que ayer más hemos escuchado, tanto desde la ponencia inaugural como a lo largo también de todo el día. Y todo esto condicionado, viene de una evolución, pero condicionado y además con tiempos ya fijos en nuestros calendarios, que viene marcado por el marco jurídico que nos regula. Así que por empezar por el principio, la tan manida ya transformación digital, a estas alturas y ya con plazos muy cortos de obtener resultados, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la entienden los prestadores de servicios? ¿Cómo la entendemos en el Ministerio? ¿Cómo la entendemos en la Seguridad Social? ¿Estamos en un periodo de transformación digital o ya estamos incorporados al mundo digital y la transformación ya ha finalizado? ¿Cómo lo veis? No os doy la palabra, intervenir según vayáis. Sí, bueno, yo en primer lugar quiero pediros disculpas por el estado tan lamentable que tengo de la voz, pero es que no he acabado de salir de la gripe. Espero que de todas formas me podáis escuchar de manera adecuada. Vamos a ver, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene una doble vertiente. O sea, por un lado es un organismo público que en la mayoría de los casos sus clientes son otros organismos públicos. Es decir, fabricamos 1000 y pico de productos distintos, que muchos de ellos casi ni siquiera los conocemos nosotros por la gran cantidad, pero bueno, por citaros algunos que a lo mejor ni siquiera vosotros habéis caído que se hacen allí, pues está desde la Lotería Nacional, el bingo, el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, y infinidad de una variedad grandísima. Impuestos, los impuestos del tabaco, los impuestos del alcohol, quinielas, la Lotería de la Cruz Roja, muchísimos. Es decir, en este caso concreto, realmente el que está al otro lado, el cliente, es un organismo público, aunque a lo mejor luego el ciudadano es el que acaba aportando este tipo de documentos, ¿no?
En ese caso, bueno, pues la ley 3940 nos afecta de una forma reducida, si bien hay otros productos que sí que son de forma clara, como es la certificación y la venta de moneda conmemorativa, en que el ciudadano de la calle es el usuario final de ese producto. Y entonces ahí sí que hemos iniciado una transformación digital. La verdad es que no hemos ido tan rápido como nos hubiese gustado dentro del propio departamento CERES, pero además yo creo que más que hacerse de una forma profunda y organizada, se ha ido haciendo un poco por servicios o productos que se estén dando al usuario. Entonces, nos hemos metido en una plataforma de compras. Tenemos evidentemente el registro electrónico que está interconectado con todos los registros, y desde cualquier sitio en que se emita una reclamación, una queja o lo que sea, nos llegan ahí y se gestionan a nivel interno. Desde el punto de vista de CERES tenemos inclusive un call center que para el servicio de revocación sí que se está dando un servicio 24/7, mientras que el servicio de atención a usuario tiene una jornada más reducida hasta las 6 de la tarde para no encarecer demasiado los costes, evidentemente, durante todo el día. Es decir, también a nivel interno, para temas de compras, hemos iniciado, lleva ya bastante tiempo funcionando, temas de portafirmas, y tenemos unos servicios horizontales que inclusive los damos a las administraciones públicas y a las empresas privadas, como son temas de una plataforma de facturación para ayudar a emitir las facturas en formato electrónico en los diferentes formatos y poderlos además reenviar hacia FACE para que se puedan enviar al resto de las administraciones. Y tenemos una plataforma de custodia digital que en este caso la están usando sobre todo los principales bancos españoles. No sé, esto a grandes pinceladas y un poco como inicio, yo creo que son los motores que estamos teniendo ahora mismo en fábrica. Pues, Miguel, bueno, vamos a ver con un poco de orden la transformación digital y cómo nos afecta. Bueno, en primer lugar, y empezando por nuestro, digamos, ámbito más general, la transformación digital va a suceder sí o sí, es decir, es algo que nos arrolla. Estamos viendo cómo los sistemas son la base de todos los modelos, de todos los servicios, de todas las actividades económicas de la sociedad, que ya las tecnologías no son un sector aparte. Esto tiene unas implicaciones curiosas que va mucho más allá, porque ya no estamos en terrenos de la mecanización o de la informatización que se hablaba antes, sino de una transformación global y de unos escenarios además en los que ya no va a haber alternativas o planes B cuando eso falle de funcionar en papel. Es decir, hay un replanteamiento, hay una disrupción, hay unas nuevas oportunidades tecnológicas que van a cambiar nuestros modos de hacer y eso lleva unos riesgos aparejados. Es fácil que todos comprobemos cómo la ubicuidad de los dispositivos móviles, de las tecnologías, de las plataformas, cambian nuestros usos y costumbres en el trabajo y en nuestra vida como personas. Decía que es una transformación global, que no es una mera aplicación de las tecnologías, y de hecho, pues cuando la OCDE emite sus recomendaciones, es curioso, tiene una docena de recomendaciones dirigidas a los gobiernos para la transformación digital, pero solo en la ordenación que yo hago, que es crítica con la que planteaba la OCDE, solo las dos últimas tienen que ver con la tecnología. Las otras tienen que ver con una revisión integral, con un planteamiento integral de cómo, digamos, la organización, desde la voluntad política, el marco legal, los recursos, la participación de los actores, la transparencia, la reutilización de los datos, la gestión, la monitorización, hasta que aplicas la tecnología, ¿no? Esto nos llega a las administraciones y nos llega porque
bueno, nos empuja la sociedad, nos empujan las expectativas de los ciudadanos, nos empujan las expectativas, digamos, de nuestros gestores o de nuestros políticos, quienes lideran las organizaciones, nuestras propias organizativas, quienes estamos moviendo, y más los tensores externos que nos marcan los nortes donde tenemos que ir. Pues tenemos el mercado único digital en la Unión Europea, la OCDE, como decía antes, también tenemos otros, digamos, entidades que nos van indicando y nos van midiendo y nos van mirando por dónde tenemos que ir. Llegamos a nuestro ámbito de la administración. Hablaremos a lo largo de la sesión del marco legal, pero ya hemos visto que el legislador ha aterrizado en que el quehacer habitual de la administración debe ser el medio electrónico, y lo decía, una administración sin papel, con una tramitación electrónica de principio a fin, y ya hemos visto que, siendo unos textos complejos, nos despachó 4 perlas: que los actos se producirán por medios electrónicos, por escrito por medios electrónicos, que los documentos administrativos se emitirán por medios electrónicos, que el expediente sea electrónico y que tendremos un archivo electrónico. Bueno, todo eso hay que llevarlo a la práctica, hay unos plazos, pero una cosa son los mandatos legales y otra cosa es la transformación digital. Y la transformación digital pues va a tener un recorrido y un camino pues mayor que el que, digamos, señale el marco legal o señalen los plazos, porque estamos en una dinámica de nuevos emergentes, de nuevas oportunidades, de nuevos, digamos, elementos tecnológicos que ofrecen posibilidades para transformar los servicios o ofrecer nuevos servicios. Si llegamos a bueno, ya hemos tocado la parte que afecta al documento y al archivo, que luego ya detallaremos o comentaremos en las siguientes intervenciones. Y bueno, pues luego ya tenemos, en el caso particular de la Administración General del Estado, tiene un plan de transformación digital. Claro, aquí el tema toca muchos aspectos. Está la propia transformación de los procesos internos, ese fluir de la tramitación de principio, desde el registro hasta el archivo por el medio electrónico, la gestión que eso va a implicar de la información, los datos y también los documentos, pero luego hay otras muchas cosas. Es decir, tiene que haber unos puestos adaptados, tenemos que utilizar lo que nos ofrece la tecnología, tenemos que escuchar a los usuarios, saber innovar, operar con unas condiciones de racionalidad y de economías de escala y de servicios. Hay una serie de tensores que van a ir, tendencias como crecientes, como la reutilización de los datos, el generar valor sobre los grandes volúmenes de información, y todo ello pues proporcionarlo en unas condiciones de confianza, como decía Alfonso, ¿no? Que es una gran preocupación, porque estamos depositando nuestra información y nuestros servicios en el medio electrónico, y eso pues tiene que ir acompañado de la fiabilidad, de la confianza, bueno, y todos los requisitos asociados. Y eso, bueno, pues para un poco dar una panorámica de entrada. Javier, en la seguridad social. Bueno, a mí me gustaría continuar un poco en la línea de lo que ha comentado Miguel Ángel. Creo que ha tocado unos temas que son muy importantes. Tal vez falta, desde mi punto de vista, rematar con un mensaje y luego me intentaré explicar. El mensaje que a mí me gustaría dejar es que, aunque estamos en un momento dulce en el que legislativamente en la Administración se ha tomado la decisión de apostar por un procedimiento basado en documentos electrónicos y que la tramitación sea efectivamente, la tramitación electrónica sea la forma habitual de las administraciones de gestionar, creo que no debemos caer en la complacencia, en el sentido de pensar que las leyes 39 y 40 son la transformación digital. Podemos pensar que es un paso, que efectivamente nos posiciona en una situación mucho mejor de la que estábamos, porque parte de lo que hacíamos en papel empieza a tener un formato digital, pero el objetivo no es tener un formato digital. Digamos, el objetivo de cualquier transformación, y más la transformación digital, es más global en la empresa. La transformación digital tiene mucho más de transformación que de digital, y tiene mucho más de otros componentes que de tecnología, si bien son las tecnologías las que sirven de habilitación.
Me explico. Todos estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo, estamos viendo que hay una gran explosión de datos. En los 2 últimos años se ha generado el 90% de los datos que tenemos en este mundo. Eso quiere decir que vamos a un ritmo exponencial generando datos y a la vez van introduciéndose nuevas tecnologías que los ciudadanos van asumiendo, van utilizando y que empiezan lógicamente a utilizar las empresas para ofrecer nuevos servicios o para ofrecer nuevas formas de dar los servicios en los que estaban dándose hasta el momento. Eso implica que tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, robotización, etcétera, empiezan a estar en nuestra vida y empiezan a estar porque normalmente las empresas están lanzándose a dar servicios a los ciudadanos y los ciudadanos están acostumbrándose a que tengan una respuesta mejor, que las empresas conozcan perfectamente cuáles son sus gustos y le ofrezcan productos, le ofrezcan servicios adaptados a lo que el ciudadano necesita. Claro, eso implica que las organizaciones tienen que cambiar el foco, tienen que tener un liderazgo fuerte, tienen que orientar su actividad a hacer algo distinto de lo que venían haciendo, tienen que manejar el talento internamente y luego sí tienen que hacer una serie de cambios en procedimientos, en tecnologías, seguramente en ponerse en una situación de más, ¿qué digo yo?, en beta, de probar cosas, de ver cómo esas cosas se pueden convertir en servicios adecuados al ciudadano. Yo creo que con esa visión de lo que puede ser una transformación digital, podemos pensar que las administraciones públicas todavía estamos lejos de estar ahí, de estar en un beta constante, de investigar qué podemos hacer para dar un mejor servicio al ciudadano. Que esa es nuestra voluntad y todas las administraciones públicas creo que lo intentamos, pero es cierto que llevamos 20 años, si no más, trabajando en tener una buena administración electrónica y todavía nos queda camino. Es decir, que creo que tenemos que visualizar que esto es un paso que damos, que el paso es bueno, que la normativa ha hecho algo fantástico, que se atreve a decir que la tramitación en la administración pública tiene que ser electrónica, pero luego falta mucho más, que tenemos que avanzar como administración y, lógicamente, ponernos en marcha. Entonces, sí, es un primer paso, pero solamente es eso, y que no es poco, lógicamente. Y al hilo de todo esto, y contextualizando con esta mesa, identificación, certificación y firma, y en este estadio de la transformación digital que afecta, como bien decía Javier, va más allá de lo digital, es una transformación que afecta a otros elementos de las corporaciones. ¿Vosotros creéis que, yo hago la pregunta desde el punto de vista de archivero y gestor de documentos, que es un poco que es también el contexto de este congreso, disponemos ya de los instrumentos necesarios para generalizar el uso, la producción, la gestión con documentos electrónicos o con datos electrónicos? Porque yo tengo esta duda a lo largo de estas jornadas, y podemos ya decir que con toda seguridad nos desprendemos del papel desde el punto de vista de identificación, sí, prestación de servicios y confianza, que además vosotros sois un referente porque habéis sido de los primeros que todos hemos ido a CERES a ver qué era aquello. Desde vuestro punto de vista, sí que tenéis los instrumentos, que a nosotros como archiveros nos preocupa la seguridad jurídica del documento, y para eso necesita estar validado, bien identificado, bien firmado. ¿Qué opináis? ¿Podemos deshacernos ya del papel? ¿O vamos a transformarnos ya? ¿Podemos producir documentos electrónicos seguros? Sí. Bueno, vosotros ahí tenéis una experiencia buena, ¿no? Y vosotros, sí, como prestadores estáis ahí en el inicio. Sí, bueno, no solamente estamos en el inicio, sino que uno de los servicios que también damos y que no he comentado al inicio de la exposición es precisamente un servicio de digitalización. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ahora mismo yo creo que tiene 3 pedidos del Ministerio de Justicia, es decir, estamos escaneando documentos precisamente para no solamente, o sea, a fecha de hoy en día sí que hay los medios suficientes para aceptar en formato electrónico, en formato digital, algo que se genere de forma digital. La dificultad empieza a existir cuando tiene que convivir lo ya existente que tenemos en papel junto con lo que tenemos o nos está entrando en formato digital.
Esto, según nos comentó, nosotros tenemos un taller de digitalización que lo que hacemos precisamente es todo lo que está en papel poderlo escanear, poner los metadatos suficientes y necesarios para poder interrelacionar la información, porque en sí no solamente es importante el documento, sino el poder llamar a ese documento en función de la información que consideremos índice o de interés dentro del propio documento, y evidentemente el poder luego, si se desea, el hacer inclusive una destrucción certificada, de tal forma que eliminaríamos el papel del todo. Es decir, que en la convivencia que tenemos ahora mismo entre el formato digital, que es de entrada, y lleguemos a tener todo en formato digital, también se puede llegar a eliminar inclusive entre medias lo que tenemos en formato papel para tenerlo también en formato digital. Yo creo que no hay que sembrar dudas, es decir, tenemos un marco legal muy tajante, tenemos el desarrollo de ese marco legal con unas normas y un soporte interpretativo exhaustivo. Tenemos que creérnoslo, tenemos que saber que es una obra colectiva y multidisciplinar, exhaustiva, iba a decir titánica, y además que es un activo que tenemos que, digamos, nosotros mismos poner en valor, todos los interesados, los expertos en archivos, en gestión documental y todas las personas interesadas. Una anécdota. El grueso del trabajo que hicimos en relación con el documento pues tuvo lugar pues prácticamente entre 2008 y 2012. En otoño de 2013 un colega alemán nos escribía a todos en la Unión Europea a ver quién había resuelto el intercambio de documentos electrónicos empaquetando contenido, metadatos y firmas. El único país que contestó fue España. Nadie contestó. Además pudimos enviar toda la documentación en inglés. En otros ámbitos se ha podido avanzar, pero nosotros tenemos ese activo. Y además, sin la incertidumbre del marco legal, o sea, no podemos decir o escudarnos en que no tenemos esa cobertura. Tenemos ya las experiencias que van surgiendo y se van exponiendo. Y tenemos también los instrumentos. Bueno, los instrumentos que pueden ser las herramientas o servicios que vamos desplegando y poniendo como servicios comunes o compartidos, los servicios que ofrece la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, también de custodia, de digitalización. Entonces, la gran dificultad o el gran reto ahora es el convencimiento en las propias organizaciones, el liderazgo y los recursos y, digamos, llevar a la práctica con las herramientas que disponemos e ir aprendiendo sobre la marcha, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer y verdaderamente, en mi opinión, es un paso que se puede dar. Andrés nos lo va a explicar. En el ámbito de la seguridad social tenemos otras entidades también que manejan en la administración unos volúmenes inimaginables de documentos. Lo están haciendo desde hace tiempo por el medio electrónico como expedientes electrónicos y además otra cosa. Su gestión, y él lo va a explicar ahora, sería imposible si ahora se encontraran con que eso lo tuvieran que manejar en soporte papel. Como él dice, como decía Andrés, en los últimos años se ha generado el 90% de los datos, pero la escalada de generación de documentos y de datos pues va a mantener ese ritmo. Y si no lo manejamos en electrónico con todo lo que ello implica luego con los metadatos de generación de valor, de exploración y de explotación, pues verdaderamente pocas salidas se ven. ¿Qué papel juega todo esto de la identificación? Perdón. Vamos a ver. Por retomar y luego te contesto, por retomar lo que decía Miguel Ángel, es cierto que tenemos todos los elementos necesarios y no tiene que haber ninguna duda para hacer una tramitación sin papeles. Todos los documentos legales e incluso herramientas técnicas que en este caso Fábrica o la Secretaría General de Seguridad Digital pone
a disposición de otras administraciones o las que se puedan buscar en el mercado. Pero creo que el mensaje que tenemos que también tener en cuenta es que ¿por qué vamos a digitalizar? Es decir, yo seguro que en esta sala hay un montón de gente, de organismos que a lo mejor han cometido una digitalización inicial o están empezando, y dicen, la que tengo por delante para ponerme al día con lo que me obliga la ley ahora mismo. Entonces, las organizaciones cuando van a digitalizar lo hacen generalmente porque tienen la necesidad, y es el caso de la Seguridad Social. La Seguridad Social empezó a digitalizar hace 20 años en la parte del INS con el Sartido, un sistema de gestión documental que está basado en imágenes, que se guardaban en jukebox y bueno, una tecnología que ahora la vemos muy antiguas, pero que fue muy pionera en el momento. Y la Tesorería por su parte, incluso ya en el 2008 creo que fue, licitó una digitalización masiva, y tienen otras experiencias también. En este caso fue en el Parque Tecnológico de Hualca, una digitalización de unos expedientes que al final eran dinero que la organización ponía encima de la mesa, se gastaba. ¿Por qué? Porque obtenía un beneficio. En ese sentido, lo que nos falta muchas veces es que no solamente nos lo diga la ley, sino que las organizaciones tengamos un caso de uso, tengamos una visión de que realmente es bueno para nosotros y con eso vamos a conseguir algo importante. En Seguridad Social, como digo, lo que importaba era que teníamos un volumen y teníamos una gestión que hacer. Actualmente tenemos algo así, no tengo que apuntar que se me olvida, unos 70 millones de expedientes en el gestor documental, solamente contando el nuevo sistema de gestión documental. Si tenemos de Sartido vamos a 144 millones y documentos, contando ambas cosas, tenemos 1.100 millones de documentos electrónicos. Independientemente de si son esos o son la mitad, lo que quiero decir es que estamos digitalizando, estamos yendo ahí y utilizamos la administración electrónica porque lo necesitamos. Entonces, en todas las organizaciones hay que buscar, no son los mismos casos, pero hay que buscar los casos de uso que hacen que sea conveniente digitalizar. Luego, un segundo tema que hay que apuntar es el tema de la cultura. No puedes hacer un cambio de este tipo, no puedes digitalizar, aparte de convencer a tu jefe, que digo yo, y que salga con la tuya, si no logras cambiar la cultura. Y aquí una anécdota, te copio. No sé si hay algún interventor en la sala que no me lo tenga en cuenta. Hace ya 15 o 17 años, trabajando en la privada, hicimos un proyecto en el Ministerio de Cultura para digitalizar el proceso de contratación. Y se gastaron un dinero, y cuando lo pusimos en marcha, llegó el señor interventor, o señora, no lo recuerdo, y dijo, a mí esto me parece estupendo tener los expedientes en digital, eso sí, a mí me los imprimís, yo lo firmo y luego lo metéis como queráis. Evidentemente el sistema nunca se llegó a implementar. Afortunadamente hoy la ley nos obliga, y le dicen a ese señor, ahí en todas las profesiones siempre hay gente que más tiran para adelante, ¿no? Pero afortunadamente tenemos una ley que nos dice, es que ahora estás obligado. Pero hay que también tener mano izquierda y ayudar. Y el tercer mensaje que quería dar respecto a esto es uno que ha dicho Miguel Ángel y que es muy importante. Para esto se necesita muchos recursos, mucho dinero. Y hasta ahora todo lo que se está haciendo es poner una obligación a la ley, se impulsa con planes, pero el dinero y los recursos, yo creo que no sé si alguno los tiene, pero incluso las grandes organizaciones tenemos problemas para tener el nivel de agilidad que necesitamos, y todos estamos en las mismas, y ahí es donde hay que decirlo en voz alta. Necesitamos, para acometer la administración electrónica, incluso la transformación digital, necesitamos recursos humanos, necesitamos expertise de archiveros, de tecnólogos, necesitamos ponernos en conjunto y necesitamos al final sacarlo adelante, pero sin dinero y sin recursos va a ser una frustración. Y ya no sé si retomar lo que me decías. Sí, yo te decía que de la parte de ¿qué papel juega la autenticación? Para nosotros como archivos es muy importante. La parte de identificación es necesaria. Esto es, como digo yo, como un baile en el que necesitas tener, o una orquesta, en la que necesitas tener diferentes componentes y tenerlos perfectamente orquestados y que funcionen entre sí. Entonces, la parte de la autenticación es fundamental. Nosotros, nuestra visión ha sido tener aquello que el ciudadano o a quien prestamos servicio requiera, y evidentemente eso implica que si el ciudadano inicialmente el único punto de autenticación más habitual era con certificados electrónicos, pues ahí estamos, con el DNI electrónico ahí estamos. Que había que agilizar o romper barreras para ciertos usuarios no técnicos que necesitaban una autenticación más sencilla, apostamos por un sistema de usuario y contraseña que luego se integró en clave y que es parte de lo que ahora se llama como clave permanente. Pero al final, como digo, es necesidad. Ahora mismo estamos
acometiendo un proyecto de firma biométrica que no es más que, para que nos entendamos, que lo que hacemos todos cuando vamos al Corte Inglés y nos ponen una tableta digitalizadora para firmar. ¿Por qué? Porque al ciudadano, cuando le sentamos o viene a una oficina a hacer una determinada gestión, porque así lo decide, a veces le pedimos consentimientos que le tienes que imprimir un papel, sacarlo, volverlo a incorporar. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, estamos en un proyecto en el cual le ofreces una tableta digitalizadora en la cual el ciudadano firma y se recogen pues, los datos de la presión, de la velocidad, de una serie de datos técnicos que se cifran y se ligan al documento. ¿Para qué? Para que desde el inicio, que es muy importante, el inicio de la relación con el ciudadano, cuando el ciudadano decide que sea presencial, le incorporamos sus datos en formato digital. Entonces, a partir de ahí ya no hay papel, no tenemos que digitalizar, no perdemos tiempo, atendemos mejor. Entonces, como digo, la firma es, lógicamente, la identificación es imprescindible para tener la seguridad, lógicamente, de que el ciudadano es quien dice ser. La firma electrónica también, y ahí también estamos trabajando con el tema de clave firma, que yo creo que ya es conocido. Y una cosa fundamental que complementa todo esto es la parte de identificación interna de la organización, porque cuando haces un proceso electrónico son funcionarios los que van recibiendo documentos y van actuando sobre ellos y van firmando. Entonces, no solamente hay que tener los elementos externos de firma y de autenticación, sino también los internos, que pueden ser diferentes a los que se ofrece al ciudadano. Y ahí, por favor, un solo consejo, no volvernos locos. O sea, el que sepamos administración electrónica y tengamos certificados y sepamos firmar con certificados no implica que los trámites internos todo tenga que ir firmado con certificado electrónico. Si tenemos una aplicación que está en nuestro entorno de trabajo, que lo controlamos y que sabemos quiénes son los usuarios, pues con hacer un apunte en la aplicación vale para la mayor parte de los trámites y no hace falta ni firmar, ni cifrar, ni hacer una administración electrónica mucho más compleja para los trámites internos que tenemos. Y bueno, me extiendo demasiado, perdonad. Aquí enlazando con lo que dice Andrés y sobre la inquietud que elevaba sobre la confianza del documento, siempre tenemos los dos planos. Están los elementos que acompañan al documento o al expediente como una entidad o un objeto singular. En este caso, pues los temas relativos a la acreditación de la expresión de la voluntad, la garantía de la autenticidad y de la integridad. Y tenemos también los elementos que nos están aportando la confianza cuando ese documento, junto con otros muchos y en condiciones de expedientes o singulares, están en un sistema de gestión documental o en un archivo, y supongo que ayer se hablaría que a todo eso como conjunto le es aplicable las medidas de seguridad. Tenemos el referente del Esquema Nacional de Seguridad, lo que se haya derivado del análisis de riesgos, todo lo que proceda para proteger ese conjunto y a nosotros en algún momento de forma más concreta nos pueden interesar particularmente medidas que tienen que ver con la protección de la información y con la protección de los soportes de información. Lo digo pensando especialmente en los expertos, los archiveros o los expertos en gestión documental que estén más cerca de estas cuestiones y que sepan que el Esquema Nacional de Seguridad tiene, digamos, conjuntos de medidas que interesan particularmente a la protección de la información, la protección de los soportes, todo lo que tiene que ver, pues custodia, etiquetado, firma, sello, en fin, la destrucción, todo lo que hay, el cifrado, todo lo que hay alrededor de la protección de estos elementos, más lo que desarrollaba Andrés y que lo dice explícitamente tanto la Ley 39 como la Ley 40 prácticamente con el mismo redactado, que es la identificación de los usuarios y el control de accesos. Y cuando comenzamos esta sesión teníamos 45 minutos, nos quedan 2 minutos, lo hemos ya consumido, 43. Yo quería hacer una pregunta muy rápida. Quería hacerte una pregunta a ti, Javier, porque hay una cosa que yo desconocía de vosotros, que es lo de la custodia digital, y me ha llamado mucho la atención y creo que es muy importante. Vosotros sois un prestador de servicios de confianza, la confianza es algo muy importante, hemos confiado y seguimos confiando en vosotros para la certificación y la autenticación. ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste esta custodia? ¿Hay una lógica de gestión? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Sí, bueno, realmente está pensado para dar un servicio online, es decir, no es que haya que llevar allí físicamente los documentos, sino que se envían evidentemente ya de forma telemática
y lo que hay que definir en cada caso es cuáles van a ser los metadatos que vamos a tener en los documentos que vamos a custodiar ahí y también qué personas dentro de la organización van a poder acceder a ellos de forma online y recuperarlos, inclusive en algunos casos como tercero de confianza, si es necesario, la FNMP plantea el llegar a dar fe de que ese documento existe en el momento determinado. Me parece muy interesante esa... Sí, si quieres de forma muy breve también en temas de identificación, el decir la posición actual de fábrica y las posiciones que tenemos de cara a futuro. 15 segundos. Hemos sacado el certificado de representante de administrador único solidario y el de representante sin personalidad jurídica y representante de persona jurídica. Estamos hablando de prácticamente 1.300.000 certificados de empresas que de forma telemática se van a poder identificar y van a poder firmar y autenticarse usando este tipo de certificados. Esto es una realidad, no es un futuro. Tenemos también certificados de seudónimos, sobre todo para fuerzas de seguridad y organismos públicos que requieran una cierta opacidad a la hora de proporcionar los datos, sí cuando lo marque la ley, pero no en todos los casos. Estamos con la firma en la nube ahora mismo de cara a obtener la certificación para tener firma en la nube y evitar la problemática que significa la firma en modo local. Y estamos en un proyecto también que estamos prácticamente acabando, que es firma en el móvil, firma directamente en el teléfono móvil. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad para yo te lo agradezco mucho. Yo quiero agradeceros a todos la presencia en esta mesa y, abusando de vosotros, una pregunta trampa. En una palabra, ¿qué palabra definiría para vosotros? ¿Cuál es la palabra clave que definiría una gestión electrónica eficaz? Es trampa, ¿eh? No es tanta trampa, yo pondría solamente una. Orientación al ciudadano. Orientación al ciudadano. Miguel. Bueno, como ya está la orientación al ciudadano, yo diría integración, es decir, integración de ciclo completo, de principio a fin y con todos los otros servicios, sistemas, codificaciones, etcétera. La cuadratura del círculo. Javier. Sí, a mí ya solamente me quedaría la convivencia de los datos actuales con los nuevos datos que están entrando. Entonces, es básico que no haya una disrupción, sino que haya una continuidad y que pueda aportar el redondeo de los dos factores anteriores. Pues yo, que esté mal que lo diga, diría que la eficacia. Hemos estado 45 minutos, hemos cumplido con el horario y os agradecemos la presencia en la sala. Gracias. ¿Qué tal?